Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hice un video, habrán pasado por lo menos 2 meses tal vez. Un poco porque ya tengo un caudal de aproximadamente no menos de 180 videos tengo grabados en mi canal de YouTube, lo pueden ver, lo pueden buscar, ponen Nicodemo, tuberculosis, y les va a salir un video mío explicando por qué una persona con tuberculosis tiene tuberculosis, ¿no? Y así con varios síntomas. También hay otras cosas que son conceptos, ¿no? En buscar Nicodemo, conflicto de identidad, y ahí les va a aparecer conflicto de territorio, somatización empática, bueno, varios conceptos que se utilizan en los caminos de conciencia, en la biodecodificación particularmente, que está bueno incorporar, y yo generalmente cuando atiendo a alguien le doy una atención bastante personalizada, ¿no? Y cuando ustedes sean atendidos por mí, va a haber una primera parte del proceso en el cual yo les voy a leer una especie de hoja de vida de ustedes, que ustedes van a rellenar, y yo les voy a decir, bueno, mírate este y este video. Esos videos están pensados de acuerdo a tu historia personal, ¿sí? Después, bueno, pues se inicia el tema de los pagos y demás. No es gratis esto, chicos, ni tiene por qué serlo. Pero, digamos, hay una primera partecita de orientación y hecha a medida. Chamán, ¿cómo consigo mujeres? Bien, lo que tenés que decodificar en ese caso es la infertilidad oculta. Tenés que buscar las historias en tu árbol. Primero que nada tenés que ver cuántos hijos tenés o tuviste, y qué dramas. Si no tuviste ningún hijo, estás en la posición 1, es decir, si tuviera un hijo sería el primero, ¿no? Ahora, si tuviste, por ejemplo, vos dejaste embarazada a una mujer y abortó, por ejemplo, bueno, si vos ahora tuvieras un hijo, sería el segundo, ¿no? Y así, ¿no? Y después, bueno, de acuerdo a eso vas a tener que buscar en tu árbol conflictos relacionados con nacimientos, con partos traumáticos, etcétera, digamos, historias en las cuales alguien en tu árbol, tu mamá, tu abuela materna, arranca por ahí, después mirás otros, alguien en tu árbol que tuvo un conflicto, ¿no? Suponete vos no tuviste ningún hijo y hoy, no sé, tenés una dificultad para conseguir seducir mujeres o conseguir una pareja estable que te dure. Bueno, el inconsciente se está adelantando a los hechos. Esto lo tengo explicado en el video que se llama, lo buscas como Nicodemo, pareja, dinero, territorio, algo así. O Nicodemo, pareja, por ahí ya te sale. Te lo estoy explicando muy por arribita, ¿no? Pero digamos, porque no quiero ser repetitivo, pero entonces vos tenés que buscar algo traumático, ¿no? Por ejemplo, el primer hijo de la abuela materna nació y murió. El cuarto hijo de mamá lo abortó. Siempre suponiendo que estás en la columna 1, ¿no? El hijo séptimo de mi bisabuela nació, vivió, pero en ese parto la bisabuela murió. Eso es lo que programa la infertilidad oculta. Para más información, busca Nicodemo pareja y ahí te va a salir en YouTube otro video. No me quiero explayar mucho en esto porque lo que hoy quiero cumplir finalmente es con el video de cáncer de pulmón, que me lo pidió infinidad de gente y que no lo tengo en mi canal, no sé dónde lo guardé, así que es más fácil hacer el video de vuelta que ponerme a buscarlo en la computadora vieja y demás, a ver dónde está el video. Así que vamos a ir con cáncer de pulmón, ¿sí? Lo voy a poner acá, cáncer de pulmón. Bien, y lo voy a fijar así. Cualquiera que entre sabe de qué pindonga estamos hablando en este video. Cáncer de pulmón, ¿cuál es el código? Miedo a la muerte. Grábenselo, miedo a la muerte. ¿Miedo a la muerte de quién? Porque me acuerdo a una persona con cáncer de pulmón
Le dije, mira, no encuentro el video, pero el código es el miedo a la muerte. Y me dice, no, pero cuando me empezó el cáncer de pulmón, yo no tenía miedo a la muerte. O sea, yo no tenía miedo de morirme. ¿Está bien? Ya lo sé. Pero dos cuestiones. Primero, el concepto de muerte es amplio. Segundo, no necesariamente es tu muerte. Es tu muerte o es lo que se llama somatización empática. Es tu muerte o la muerte de un ser querido. Yo puedo tener miedo de que se muera mi mamá, o mi papá, o mi hermana, o mi mujer, o mi marido, mi novia, en fin. Miedo a la muerte de un ser querido. Muchas veces el cáncer de pulmón viene enganchado de otra enfermedad. Incluso si la otra enfermedad es un diagnóstico equivocado, porque el miedo a la muerte está igual. Entonces yo puedo tener miedo a la muerte porque descubro que soy HIV positivo. Entonces tengo HIV, pero aparte se desata un cáncer de pulmón. Para que se den una idea de lo que es un cáncer de pulmón, es una hiperreproducción de células alveolares, ¿sí? El pulmón por dentro tiene dos cosas. Tiene los bronquios, que son unos tubitos por donde va el aire, y al final de los bronquios totalmente ramificados hay como unos globitos que se llaman alvéolos. Las paredes de esos globitos, digamos, tienen una permeabilidad, porque ahí es donde se hace la transferencia de oxígeno y de dióxido de carbono. Tiene una permeabilidad que hace que el oxígeno pueda pasar al torrente sanguíneo, pero los demás gases no, el nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, y hace que a la vuelta, cuando vuelve la sangre a través de las venas, puede pasar el dióxido de carbono hacia afuera, digamos, ¿no? Fíjate que inhalamos y exhalamos a través del mismo sistema. Podríamos exhalar por otro lado o inhalar por otro lado, pero bueno, los seres humanos estamos diseñados así. En definitiva, es importante saber que un alvéolo canceroso tiene una capacidad de absorción de oxígeno 10 veces mayor a la de un alvéolo sano. Entonces, en realidad, el cáncer de pulmón es una solución biológica para un conflicto de tu vida, para un conflicto tuyo que vos estás atravesando. Y ahora, ¿y por qué? ¿Cuál es la lógica biológica? Porque esto no es porque sí, porque lo digo yo, porque lo vi en un diccionario de decodificación biológica. No, esto tiene una lógica biológica. ¿Y cuál es la lógica biológica de esto? Bien, vayamos hacia el pasado evolutivo del ser humano. El ser humano, antes de ser un ser humano, fue un homínido, antes de eso fue un mono, antes de eso fue un ave, un reptil, bla bla, un anfibio, hasta llegar a un pez y después a una ameba. Bien, en toda esa cadena evolutiva, el miedo a la muerte se produce esencialmente cuando aparece un predador. Cuando aparece un predador o cuando aparece uno de mi misma especie que me desafía. ¿Por qué se desafía uno de mi misma especie? Bueno, para definir quién es el alfa de la manada. ¿Sí? Pero también puede ser un predador. En el caso de un predador, en general, el animal va a huir. En general. Hay casos en que las manadas se pueden defender, pero en general... A ver, si tenemos un ciervo contra un león, va una leona, porque el león no hace un carajo. Pero un ciervo contra una leona, el ciervo va a huir. El ciervo no va a enfrentar una leona, ¿sí? Para huir va a tener que correr a alta velocidad, y para correr a alta velocidad, ¿qué va a necesitar? Aire. Mucho aire, y mucho aire de golpe. Y en eso se juega su vida. Donde se queda sin aire, muere. Nosotros, los seres humanos y los animales en general, y las plantas, estamos diseñados para evitar la muerte a como de lugar. Ahora bien, supongamos, por ejemplo, también hay situaciones en las cuales, bueno, los predados combaten al predador, ¿no? Por ejemplo, he visto, si ven National Geographic o algo así,
He visto yo videos donde una leona quiere atacar a un búfalo y por ahí el búfalo solo no se puede defender, pero conjuntamente con la manada de búfalos, entre todos a cornadas terminan matando a la leona y le rompen todos los huesos hasta que queda tirada y se muere. Bien. Para luchar también vas a necesitar aire, ¿no? Y fíjate, si vos sos el lobo alfa y viene un lobo más joven a desafiarte de tu lugar de alfa, bueno, vas a tener que luchar y vas a necesitar mucho aire para luchar, para sostener esa lucha. Ejemplo, vean un boxeador, una pelea de boxeo, que cuando la ves parece una pelotudez, pero yo que he hecho boxeo, te puedo asegurar que el principal problema del boxeo, el principal desafío de un boxeador, es no quedarse sin aire. Donde el boxeador se queda sin aire, chao. Chao. Por eso una piña al hígado es peor que una piña a la cara. Porque te deja sin aire. Pero, digamos, ¿por qué el boxeador vos lo ves y decís, pero este que está entrenando 2 horas todos los días saltando la soga? Porque necesita aire, necesita estado aeróbico, tener una buena respiración para poder aguantar 10 rounds. Yo cuando hice boxeo, amateur, nunca aguanté más de 2 rounds. En 2 rounds tiré la toalla. Pero me tiré la toalla porque me cagaba una piña. No me cagaba una piña. Pero no tenía más aire, chicos. No tenía más aire para combatir. Entonces, en esa cosa súper biológica de huir o atacar, huir o defenderse, en ambos casos necesitas aire. ¿Cómo razona el inconsciente? Necesito más aire. ¿Cómo hago para tener más aire? Necesito más pulmón. ¿Cómo hago para eso? Bueno, cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón es una hiperreproducción de células pulmonares. Cada alvéolo común se reemplaza por un alvéolo canceroso y ese alvéolo canceroso tiene más capacidad de absorción de oxígeno, digamos, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Esto es en la fase activa del conflicto, ¿no? Cuando tengo el miedo a la muerte, ¿sí? Yo puedo tener miedo a la muerte porque el médico me dijo usted es HIV positivo, que puede ser acertado el diagnóstico o puede ser errado, pero en ambos casos produce miedo a la muerte. Y en ambos casos potencialmente puede generar un cáncer de pulmón. ¿Se entiende? Bien. Ahora, también puede ser por somatización empática. Yo puedo tener miedo de que mi hijo muera porque tiene, no sé, un problema en la sangre. Hemofilia. Bueno, yo tengo miedo a la muerte, pero no es mi muerte, pero es la de un ser muy importante para mí, que tu hijo, si todo está en orden biológico, tu hijo o hija, no importa el sexo, es más importante para vos que vos mismo, si todo está en orden biológico. Si eso no es así, es porque en tu historia personal y ancestral sucedió algo que desordenó las cosas y puso algo en sentido antibiológico. ¿Sí? Ahora bien, la muerte no solo es morirse, no es solo la muerte biológica. La muerte puede ser la separación del clan, la exclusión de una comunidad, etc., ¿no? Por ejemplo, en la antigua Grecia, una sanción común era el destierro. Era, te echamos de Atenas y te dejamos viviendo, no sé, en el medio del desierto. Eso es muerte. Una madre, digamos, al que su hijo, no sé, se mandó una macana o hizo algo que al rey no le gustó, entonces el rey lo condena al destierro, esa madre podría tranquilamente tener un cáncer de pulmón porque sufre por ese que va a ser excluido, que lo van a echar al medio del desierto y ella no lo va a ver más. Para el inconsciente la separación y la muerte es lo mismo. También el mal visto, porque el mal visto tiende a ser excluido. Y en nuestra memoria biológica, en nuestra memoria evolutiva, el que es excluido tiende a quedar solo, queda solo y al quedar solo tiene pocas probabilidades de supervivencia. Pocas probabilidades de supervivencia. Entonces, muerte vamos a tomarlo en sentido amplio. Muerte en sentido amplio. Muerte no es solo muerte biológica, muerte es separación del clan, excluidos, mal vistos. Yo puedo tener miedo de que mi hermano vaya preso. Bueno, si mi hermano va preso, no lo veo más. Si no lo veo más, para mi inconsciente es como que murió. Bueno, eso se puede tomar como una muerte simbólica, digamos, ¿no? Bien, ¿qué pasa en la fase de reparación del conflicto? Hay una fase de reparación
que puede ser la reparación puede ser por varias cosas. Una puede ser porque decodificaste tus síntomas. Fuiste a un terapeuta, un biodecodificador, le pagaste, dijiste, mira, tengo cáncer de pulmón, decodifícamelo, te lo decodifica, el conflicto se va. Entonces lo que suele haber, ahora no tanto porque existe la vacunación, pero posterior al cáncer de pulmón, es una tuberculosis. En la tuberculosis lo que uno tiene generalmente es una tos con sangre y también una tos que uno puede estar como escupiendo pedacitos sólidos de pulmón, ¿sí? Esos pedacitos sólidos de pulmón son esos alvéolos cancerosos que ya no son necesarios para la reparación, para la reparación del conflicto, ¿no? Entonces, muchas veces la tuberculosis es posterior, es lo que aparece en fase de reparación del cáncer de pulmón, ¿sí? No es el único anclaje, o sea, no entiendan que la tuberculosis sí o sí va a ser posterior a un cáncer de pulmón. Hay otros anclajes de tuberculosis que explican la tuberculosis, porque a veces uno no tiene cáncer de pulmón y tiene directamente tuberculosis, ¿sí? La medicina occidental, con sus vacunas y más, ha paliado esto, pero, bueno, antiguamente no era así, digamos. Por ejemplo, cuando finalizaron las guerras mundiales, después de que finalizadas, año 18, año 45, hubo en Europa epidemias de tuberculosis. ¿Y por qué hubo en Europa epidemias? ¿Por qué de pronto todo el mundo tenía tuberculosis? Bueno, porque venían de un conflicto activo, de fase activa, de miedo a la muerte. ¿Cómo no van a tener miedo a la muerte si todos los días están mirando al cielo a ver si no les cae una bomba de un avión? O están mirando hasta al final de la calle a ver si no entra un tanque disparando para todos lados. El miedo a la muerte es una constante en una guerra. Todo el tiempo tenés miedo a la muerte. Seas militar, seas civil o seas lo que seas. Entonces, cuando termina el conflicto y hay paz, se produce la reparación y hay la tuberculosis, ¿sí? En el caso puntual que nosotros estamos viendo, puede ser que el miedo a la muerte cese. Y si cesa el miedo a la muerte, como se va el código, bueno, es probable que se vaya el cáncer de pulmón. Digamos. Es probable que se vaya el cáncer de pulmón porque la fase activa finalizó. Y esa fase activa puede finalizar por muchas cosas. Por ejemplo, puede finalizar porque viene el médico y me dice, no señor, la verdad nos equivocamos en el síntoma, usted no tiene HIV. Se termina la fase activa, empieza la fase de reparación. O puede ser que mi hermano que estaba enfermo se cura de lo que sea que tenga. Listo. Entonces entró en fase de reparación. O puede ser que mi hermano que estaba enfermo se muere. Se termina el miedo a la muerte y ahí hay una muerte efectiva. Entonces tendría sentido que, bueno, entre en fase de reparación, tengo una tuberculosis, por un tiempo, después cesa la tuberculosis cuando termino de escupir todos esos alvéolos cancerosos y toda esa sangre y demás. Y ya. ¿Sí? Así que chicos, esto es cáncer de pulmón. Después, yo sé que hay muchos síntomas de pulmón. Después, eventualmente, haré otro video de síntomas pulmonares. Sí, tengo hecho alguno que otro de asma. Hay algunos videos de temas pulmonares, pero bueno, está el enfisema pulmonar, la tuberculosis. Bueno, hay para hacer merengue, digamos. Pero no, me gusta tener cada video separadito de los demás. Hoy metí lo de la infertilidad oculta porque me lo preguntó alguien acá. Pero bueno, no era la idea. Normalmente no hago eso. Bueno chicos, los dejo. Mando un beso grande. Que tengan un buen fin de semana. Saludos desde Buenos Aires. Chau, chau.